Sube el volumen. ¿Qué lo que? Adelante. A ver, ¿dónde empieza tu historia? Ok. ¿Dónde naciste, pues? Ok, nací en Ecuador. Uh-huh. Más o menos a los... Bueno, mi familia es de Guayaquil, Ecuador. Nací en Guayaquil, Ecuador. Y yo crecí en una casa solo con un papá. Uh-huh. No crecí con una figura materna. ¿Cuántos años tenías cuando...? Tenía... Somos 4 hermanos. Uh-huh. Yo tenía 7 y soy la segunda. Mi hermano mayor tenía 9 y pues mis 2 hermanos menores... Perdón, mi hermano y mi hermana menor tenían 5 y 3 años. Entonces éramos bien pequeños. Okay. Cuando mi mamá decidió irse del país y rehacer su vida y tomar las decisiones que tomó. Pero nosotros crecimos solamente con mi papá. Realmente fue... al inicio no nos dábamos cuenta realmente de lo que pasaba. O sea, no éramos conscientes de todas las cosas que pasaban. En mi caso... Creo que me empezó a caer el 20 cuando ya habían pasado algunos meses. O sea, cuando ya... ¿Tú te acuerdas? O sea... Sí, sí me acuerdo. Me acuerdo el último día que la vi y me acuerdo... me acuerdo el último día que la vi y yo me acuerdo sentir esto porque, por ejemplo, esta intuición que tenemos las mujeres es súper... Es interesante porque desde pequeño, desde que somos pequeñas, lo tenemos. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, no solamente las mujeres, creo que los hombres también tienen su intuición, pero hablando acerca de las mujeres, o sea, siento como... Yo me acuerdo de eso, me acuerdo de haberla visto a mi mamá la última vez y haberle dicho, quiero estar contigo, y que yo no me quería desapegar de ella. ¿Lo presentías? Y sí, era súper interesante porque... Yo lo presentía y yo sabía que algo estaba por venir y obviamente era pequeña, entonces me sentía ansiosa, que ahora de mayor puedo reconocer que era un momento de ansiedad. Y yo le decía a mi mamá, quiero estar contigo, no me quiero ir, yo no quiero ir porque mi papá nos llevaba a jugar al parque o a los juegos de la escuela y cosas así. Y mi papá nos llevaba a los 4, se iba solo, no sé cómo, pero nos llevaba a los 4 los juegos o las actividades de la escuela. Y me acuerdo que ese día yo le había dicho a mi mamá, yo no quiero irme, quiero quedarme contigo. Y mi mamá me decía, no, tienes que irte, anda con tu papá, la vas a pasar súper bien. Y yo, no quiero. Y pues estaba súper ansiosa. Y me acuerdo de haberme ido con mi papá y aún así pensar acerca de mi mamá. Entonces ya cuando ya regresamos todos de las actividades de la escuela, llegamos a la casa y no había nada. Ella no estaba su ropa, no estaba nada, absolutamente nada. Y nadie sabía nada de ella. O sea, nadie sabía qué era lo que había pasado con ella. Mi papá estaba como que en shock porque decía, oye, como que, ¿qué pasó? Y desde ahí empezó todo. O sea, yo desde ahí veo que... O sea, me doy cuenta que eso realmente fue como un catalista, o sea, en mi vida, en la vida de mis hermanos, en la vida de mi papá, en la vida de todos. O sea, simplemente, por lo menos en Ecuador es inusual. ¿Se dice inusual? Sí. En Ecuador es inusual de que el hombre se quede con los niños. Usualmente es lo contrario. Es súper raro. Uh-huh. Es lo contrario. Usualmente la mujer se queda con los niños y ya la mujer tiene como que todo su network de personas que le ayudan a sacar adelante a los hijos. Sí, su red de apoyo. Y se me explicó. Entonces eso es lo que usualmente sucede. En mi caso fue lo contrario. Mi papá... Pero te tocó vivir las dos. ¿Cómo? Te ha tocado vivir las dos. La de la situación de una mamá que se va y ahorita te está tocando la de, pues, con tus hijos, ¿no? Sí. O sea, tú puedes incluso hablar por las dos porque tú has estado en las dos. Sí. Pero ahorita vamos a la otra. Vámonos enfocando primero en que, ok, tu mamá se va. Tú lo presientes, lo sientes. ¿Tú te acuerdas cómo fue para ti esos primeros años sin mamá? ¿Había confusión? ¿Cómo te...? Sí, había confusión. Por ejemplo, en el Día de las Madres, mi papá era el que iba a las reuniones del Día de las Madres. Claro.
Y era como que yo decía, no, o sea, ¿qué haces aquí? Se me explicó, mi mamá debería estar aquí. Obviamente con pensamiento de niña, o sea, yo decía, no, ¿qué haces aquí? Se me explicó, todas las mamás están aquí, tú eres el único hombre que está aquí. Pero mi papá lo hacía porque él quería estar presente. Y él quería que sepa que no estamos solos. Entonces eso, quizás yo no lo apreciaba en ese momento porque yo quería a mi mamá, pero simplemente su presencia ahí, yo saber que no estaba sola, también era algo bueno. ¿Se me explica? O sea, me ayudó a entender el qué significa estar presente y tener a alguien que esté presente para ti. Fue muy difícil. Mi papá estuvo presente de la mejor manera posible. No estuvo presente en todo porque literalmente se tenía que vivir para 4 y yo siendo la segunda mujer de la casa, literalmente como que asumí el rol de la mujer mayor cuando todavía era una niña. Entonces, no, o sea, no quiero decir como que yo era la mujer de la casa, pero sí me tocó como que siento que crecí muy rápido. Sí, no, es que sí tomaste un rol muy adelantado, pues. O sea, siento que entre, por ejemplo, mis 7 y 12 años realmente fui muy feliz. O sea, me acuerdo jugar así sin que nada ni nadie me detenga. Pues sí, no tenías ley. Había nada. Y no tenía, o sea, era como que me acuerdo haber sido feliz durante esos años, pero una vez de que ya todos empezamos a entrar la etapa de la adolescencia, ya las cosas cambiaron, mis responsabilidades eran diferentes, mi papá ya no podía él solo porque ya no eran 4 niños chiquitos, sino que eran 4 niños teniendo el mayor siendo adolescente y somos súper seguidos, entonces somos 2 años de diferencia, 1 año y medio, entonces todos íbamos a entrar a la adolescencia de una. Imagínate. No me lo imagino. O sea, yo ahorita con mis hijos literalmente es como que digo, hey, espérate, como que tengo que procesar eso. Sí, están súper seguidos. Entonces, realmente creo como que desde los 12 años me tocó crecer muy rápido. Ya te encargabas más de tus hermanos, supongo. Me encargaba de mis hermanos. Siento que yo le daba mucho apoyo a mi papá también, entonces como que también asumí ese rol de ser el apoyo para mi papá y que tratar de que todos estemos bien y como que desde ahí salió mi people pleaser, como estar queriendo complacer a todos y entonces mi papá también como que tenía sus cosas, o sea, él se frustraba. Y, o sea, ahora lo entiendo. ¿Se me explicó? Antes yo lo veía y decía, este man se enoja por eso, por el otro. Pero la verdad es que con 4 hijos en Ecuador, imagínate. Una situación muy, muy difícil. Mi papá siempre se preocupó por nuestra educación. Entonces nosotros íbamos a una buena escuela, vivíamos en un barrio, o sea, humilde, pero el enfoque era la educación. Pero es que imagínate también, eran 4 y educación para 4. Digo, tu papá también tenía una carrera que la absorbía mucho. Entonces, y pues imagínate mantener 4. O sea, no tenía de otra. Oh, sí. No, definitivamente. Y no sé, como que repetir ahorita esa historia y acordarme de esas cosas, como que me ayudan a valorar el esfuerzo de él. Siempre que cuento la historia, creo que me ayuda a valorarlo porque muchas veces me olvido y a veces me enojo con mi papá por cosas regulares. Pero el hecho que mi papá se enfocó en nuestra educación, en nuestro crecimiento, él trató de estar presente. Como les digo, no conmigo quizás no estuvo tan presente porque siempre me vio muy independiente. Y eso me ayudó de que él me vea independiente porque realmente me hizo una mujer independiente. Yo me acuerdo que mi papá me decía, tienes que estudiar, cuando seas grande no puedes depender solamente de tu esposo. Y yo me acuerdo preguntarle, ¿qué? ¿Tú piensas que yo me voy a divorciar? Y él me decía, no es porque te vayas a divorciar, sino que imagínate que tú te cases y tu esposo tenga algún accidente de carros, que tu esposo, no sé, le pase algo y que él ya no pueda ser el proveedor. Entonces, alguien va a tener que hacerlo. Entonces, no estoy diciendo que tú te vayas a divorciar o que o sea, obviamente él no me dijo que eso pudiese pasar, pero realmente ahora lo entiendo. O sea, puede pasar, ¿se me explico? Entonces, esa mentalidad de él me ayudó mucho a ser independiente. También verlo a él independiente influyó muchísimo en mí. Crecí con
crecí con un rol masculino y eso me ayudó, pero al mismo tiempo el rol femenino me hacía mucha falta porque mi papá trataba de entenderme en lo que más podía, ¿verdad? Pero hasta cierto punto no podía conectarse emocionalmente conmigo. Mi papá es súper lógico, o sea, todo es racional. Sí. 1 más 1 es 2, o sea, y yo, siendo la mujer mayor, no tenía con quién conectar con eso. A pesar de que tenía mis tías, y mi papá siempre trató de que mis tías sean nuestro rol femenino, de que estemos conectadas con conmigo y con mi hermano, o sea, que estemos conectadas con nuestra feminidad. Perdón. Tengo una duda. Por ejemplo, ahorita, nomás me quiero regresar un poquito a tu niñez y ahorita regresamos a tu adolescencia. ¿Cómo fue esa parte para ti de niña? Pues porque la verdad es que yo no me puedo imaginar cómo es para un niño chiquito, pues, de 6, 7, 8 años, pues no tener a alguien que te esté observando todo el tiempo. Porque, bueno, a lo mejor yo hasta cierto punto, o sea, sabía que estaban los ojos de mis papás sobre mí y de una u otra manera, ¿cómo fue? De una u otra manera me sentía a salvo, ¿no? ¿Cómo fue para ti saber que a lo mejor... Quizás por eso te hiciste tan independiente, porque sabías que no siempre podía estar tu papá ahí para ti, sobre ti, o cómo fue esa sensación de seguridad para ti. No sé si te acuerdes. Sí, fue muy confuso, muy, muy confuso, porque, como te digo, mi papá trató de mantener roles femeninos alrededor de nosotros, pero yo no sabía, ok, ¿dónde está mi mamá? ¿Sí me explico? Tengo muchos roles, pero no es lo mismo que tener una sola figura en tu casa, que sea tu figura materna, tu figura femenina, que te diga, mira, ¿sabes qué? Para bien o para mal, ¿sí me explico? Porque muchas veces... O sea, que te expliquen qué es ser mujer, porque eso es otra cosa, ¿no? O sea, y ya también me quiero... Así como que brincar rapidito a la adolescencia, como que te expliquen, te va a bajar. Sí. Bueno, sí. Por ejemplo, mi papá en ese sentido... Bueno, tu papá es médico. Sí, entonces en ese sentido, por ejemplo, con lo del periodo, mi papá sí me decía, mira, que va a pasar esto con tu cuerpo, así que avísame. Sí. Y mi papá estaba preparado. Pero es diferente, ¿no te sentías vergüenza? No, porque... estabas tan acostumbrada a eso. Estaba acostumbrada a esas conversaciones con él. Obviamente al inicio sí, como que yo decía, ¿de qué estás hablando? O sea, no tengo la menor idea, pero sí me sentía... A todas nos pasa. ¿Qué? ¿Cada mes? ¿En serio? Pero sí me sentía... O sea, como que no creemos, ¿no? Sí. Aparte, como mi papá era doctor, él siempre... estaba como pendiente de nuestra salud, nos decía, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Te duele aquí? ¿Te duele acá? Okay. Sí, no me sentí... Sí me dio un poco de vergüenza, obviamente, decirle, oye, ¿sabes qué? Me está bajando, no sé qué es esto, ¿será que... me manché, ¿será ¿no? que algo sucedió? Algo no está bien, pero él era la única figura que yo tenía para comunicarle eso, claro. ¿Sí me explico? Y aparte mi papá, así como ese video que hemos visto de que sale el tipo que va a la tienda a comprar las toallas solitas. Las toallas y que no pide bolsa. Sí, que no pide bolsa. Y él así dice, sí, deme una con alas. O sea, literalmente, Así era tu papá. Así era mi papá. Mi papá también. Sí, entonces eso me daba más seguridad y hacía que no sea tan incómodo para mí. ¿Sí me explico? Lo hacía ver muy normal. No era un tabú, no era algo como fuera de lo normal. Pero sí, o sea, yendo de regreso a los roles femeninos y crecer con esa ausencia maternal, sí me afectó mucho. Yo estaba confundida, no sabía qué seguir porque, por ejemplo, yo iba mucho a las casas de mis amigas y veía a mis amigas con sus mamás y sus mamás eran súper buenas conmigo. Ellas eran conscientes por lo que yo pasaba. Entonces ellas trataban como que... Ellas eran mi figura. ¿Sí me explico? Mis tías, todas ellas. Pero no tenía una figura en mi casa que yo diga, ok, ¿sabes qué? Esta es. Entonces creo que tener muchas figuras... Instintivamente yo tuve que crear la figura que yo quería para mí. La mujer, sí. ¿Sí me explico? Sí. Pero igual es confuso para un niño. O sea, yo ahorita lo veo así, como un adulto, y lo he logrado identificar
Y ahora digo, ok, sí, esta es la mujer que yo quiero ser, esta es la mujer que yo soy, estos son los roles que yo quiero tener, esta es la vida que yo quiero llevar como mujer, que pues, o sea, sí lo he construido y he aprendido todo eso, pero aún así, pues el trabajo nunca termina. Sigo trabajando en mí misma, en cómo ser mamá, en todo eso. Y eso, o sea, por ejemplo, de no tener figuras maternas, tener figuras maternas, pero que no eran mi mamá, la ausencia de eso, sentir el abandono, tratar como que tener tantas cosas en mi cabeza, por ejemplo, la ausencia, el abandono de mi mamá, tratar de entender por qué ella no está, tratar de entender de que ella no tomó su decisión para hacernos daño, más bien que ella no podía. Simplemente ella estaba en un estado en que no podía. Y gracias a Dios, o sea, mi papá nos inculcó eso. Él nunca nos habló mal de mi mamá. Crecimos con nuestra cabeza sana con respecto a mi mamá. No quiere decir que no teníamos preguntas para ella, que no cuestionábamos su ausencia, que por momentos no nos poníamos tristes, pero creo que el hecho de que mi papá nunca nos habló mal de mi mamá, eso nos ayudó a tener más paz con respecto a nuestro crecimiento durante la niñez. Sí. Ya obviamente cuando era adolescente, las cosas cambian. O sea, mis pensamientos, mis preguntas ya no eran las preguntas que cuando yo era niña, ¿sí me explico? Y, o sea, ya cuando nosotros todos íbamos entrando por la adolescencia, ahí fue que yo comencé a asumir un rol como que más maduro y forzadamente me hice más independiente. Al mismo tiempo tuve muchos momentos de revelación, o sea, como que era rebelde con mi papá porque ya estaba harta como de seguir tantas pues tener tantas responsabilidades y no tener, por ejemplo, una guía, y como que frustrada porque no sabía cuál era mi rol, o sea, no sabía cuál era mi rol, tenía tantos roles, no tenía quien me explique. Mi papá estaba preocupado por mi hermano mayor porque él estaba yendo por la adolescencia primero. Después él me veía independiente. Entonces decía, Andrea, tú puedes. O sea, como que él tenía tanta fe en mí que... Pero para un niño eso es muy difícil porque no puedes. Para ti. No puedes. Y también mi papá viendo a mi hermana más chiquita, que era la más pequeña, que se sentía como que aislada porque... Era, o sea, un relajo. Sí, un relajo. Y mi tercer hermano también, como que él tenía... siempre ha sido como que era muy hiperactivo. Sí, ¿no? Tenía tanta energía. Entonces mi papá decía, ¿cómo hago con todo esto? De hecho, eso te iba a preguntar. O sea, bueno, yo sé que tu papá no se volvió a casar. Entonces, él realmente los crió solo todo el tiempo. Sí. Sí lo ayudaban tus abuelos, pero él... ¿Tú crees que la Andrea que eres hoy hubiese cambiado si él se hubiese casado? O sea, me gustaría, ¿tú cómo ves eso, güey? O sea, el hecho de que tu papá no se casó, ¿crees que te ayudó, te afectó? ¿Crees que a lo mejor hubiera sido mejor que hubiera tenido una segunda esposa? Tú, a ver, háblanos de tu experiencia. ¿Tú cómo lo ves? Ok, nosotros crecimos también con una señora que nos cuidaba. Esa señora... Ella era la que lo cuidaba a mi papá. Ella fue... O sea, entonces sí tenía un poquito de ayuda. Sí tenía un poquito de ayuda. No tanto de mis abuelitos, porque mis abuelitos eran mayores. Entonces, o sea, mi papá no solamente nos tenía a nosotros, pero también tenía a mis abuelitos que ya estaban mayores. Pero sí, mi papá sí sentía mucho apoyo en mis abuelitos por más de que ya eran personas mayores. Pero tuvimos esta señora, la señora María. Ella falleció, pero ella fue niñera de mi papá. Oh, wow. Y después fue niñera de nosotros. Y después cuando yo tuve a mi hijo, ella cuidó. Entonces, 3 generaciones, sí. Okay. Una señora súper hermosa, o sea, créeme que me da... O sea, siempre que pienso en ella, o sea, no sé, mi corazón es como que... es mucho amor. Sí. Ella era una señora... Una figura materna. Sí, era una figura materna. Era una señora de pueblo, o sea, ella no nos podía enseñar mucho. Más bien me acuerdo que a la escuela que nosotros íbamos los fines de semana les dábamos clases a las personas que no habían tenido la oportunidad de ir a la escuela. Entonces yo me la llevaba a ella sí, entonces realmente hubo una conexión muy fuerte con ella. Mi papá sabía que podía contar con ella. Yo creo que ese respaldo también lo ayudó a mi papá a tener más calma porque era alguien de confianza.
pero al mismo tiempo ella tenía su familia. Entonces, cuando ya éramos adolescentes, nosotros también nos mudamos de ciudad a una ciudad donde no teníamos ningún familiar. Ella no se pudo unir con nosotros. Teníamos personas de ayuda doméstica que nos ayudan, o sea, temporariamente. Algunas no podían con 4 niños porque, o sea, era muchísimo. Entonces, sí, eso fue difícil, pero esa era la ayuda que mi papá tenía con respecto a o sea, es que me gusta a las relaciones de mi papá. Como romper el mito de la mala madrastra o el mal padrastro. Sí. No, ok. Mira, yo, por ejemplo, mi papá sí salía a dates. Él, por ejemplo, tuvo creo que unas 3 relaciones. Él lo intentó. Él lo intentó. O sea, no es como que dijo, yo solamente soy papá y me voy a enfocar solamente en eso. No. Yo creo que él quería tener una pareja. Y yo... Esa intuición que tenemos, había unas que decía, heck no. Sí, como que yo decía, no. Entonces sí te tocó interactuar con novias. Sí me tocó esa parte. Pero... Y había una que como que yo decía, no, esta señora como que no me... Hay algo en ella como que no me da paz. Y yo como niña no le podía decir eso a mi papá. Entonces yo actuaba como que me portaba malcriada. Como que esa era mi manera de expresarle eso a mi papá. Pero había una que sí me caía muy bien y yo sí quería que ella esté con mi papá porque yo sentía el amor de ella y su preocupación a nosotros. Por ejemplo, ella era testigo de Jehová y ellos no celebran sus cumpleaños. Ellos no celebran los cumpleaños, ni Navidad, ni nada de eso. Pero ella sabía que para nosotros eso era importante y ella nos daba regalos o sea, no nos decía que era por nuestros cumpleaños, pero el día de nuestro cumpleaños nos daba un regalo porque ella sabía que... Entonces, esas cositas como que se me quedaban y yo decía, sí, yo quiero que mi papá se vuelva a casar, pero que se case con una buena mujer. Claro. Yo creo que si hubiese sido diferente si mi papá se hubiese casado, creo que a mí y a mi hermana nos hubiese ayudado muchísimo. Yo sí le dije a mi papá muchas veces, yo quisiera que te vuelvas a casar. Pero mi papá después, cuando ya éramos adolescentes, se dio cuenta que él necesitaba enfocarse completamente en nosotros. Porque era una etapa súper difícil. Y lo fue. Fue una etapa muy difícil en la cual mi hermano mayor tenía sus momentos de rebeldía. Y después vinieron los míos. ¿Se me explico? O sea, mis momentos en que no me sentía escuchada, que no me sentía atendida, que no me sentía... entendida, que no me sentía como que... No sé, me sentía como que mi papá no estaba presente, pero no entendía el por qué. O sea, él no podía darme su presencia, él no podía darme todo ese amor que él hubiese querido darme porque éramos 4. O sea, él tenía que dividirse para 4. También uno está muy joven en esa edad y no alcanza a tener ese nivel de empatía porque como estás tan joven apenas estás enseñándote a regular tus emociones. O sea, porque uno no sabe cómo... Sí. Uno no sabe qué es lo que sientes. O sea, por ejemplo, ahora que yo tengo hijos, lo entiendo mejor y lo veo. O sea, como que lo veo en un espejo y digo, oh, God, ok, tengo que entender cómo entender. O sea, tengo que aprender a entenderlos. Y durante la adolescencia fue cuando yo me sentí más sola. Y ahí fue que conocí al papá de mis hijos y entré a una relación con él e inmediatamente quedé embarazada. Entonces, literalmente yo fui una mamá adolescente. Quedé embarazada a los 16 años y tuve a mi primer hijo a los 17. Fue literalmente... Yo seguía creciendo rápido. ¿Se me explico? O sea... Güey, ¿cómo fue ser mamá sin siquiera haber tenido una imagen materna, güey? ¿Cómo? O sea, yo me pongo a pensar y yo digo, güey, qué difícil sin siquiera poder preguntarle a alguien como... Oye, mamá, ¿cómo doy pecho? Simplemente. Sí. O sea, porque es algo muy, muy, muy fuerte. O sea... Sí. Yo nunca había... escuchado que dar pecho era un tema tan controversial, pero últimamente me doy cuenta de que y nosotros hemos hablado de esto anteriormente. Mi papá, cuando yo quedé embarazada, yo le dije a mi papá y recuerdo que mi papá me dijo,
Andrea, tú ahorita vas a ir a los Juegos Olímpicos sin haber entrenado. Así que ponte el cinturón de seguridad porque esa es tu responsabilidad. Prácticamente agárrate y vamos. O sea, él me dijo, yo voy a estar ahí contigo, pero no te voy a quitar la responsabilidad. Él me lo dijo. O sea, con mi papá eso era algo bueno. No habían malentendidos. Siempre fue muy directo y creo que eso también me ayudó a mí a también ser directa y tratar de decir las cosas como son. Mi papá estuvo ahí en cada momento. O sea, yo recuerdo que yo estaba embarazada. Yo no sabía qué estaba pasando con mi cuerpo. Mi papá me explicaba, mira, que en la semana el embrión es de este tamaño. En la semana ni sé qué. Yo, cuando era adolescente, comía súper mal. Y hasta ahora estoy tratando de mejorar esos hábitos. Pero mi papá se daba cuenta y mi papá me hacía batidos, o sea, smoothies. Y me ponía todo en eso. Me decía, no vas a salir de la casa hasta que no te termines esto. Criatura, Sí. O sea, el man así todo preocupado. Él lo entendía, yo no lo entendía. Y por más que me lo explicaba, era muy difícil para mí entender qué era lo que pasaba con mi cuerpo. Me acuerdo que yo todavía estaba en la escuela. No pude seguir atendiendo a la escuela por los tabús de que esta mujer está embarazada, que va a ser un mal ejemplo para las otras chicas. O sea, esto literal... En lugar de que la escuela te apoyara. Sí, en lugar de que la escuela te apoyara. Ahora, esto fue 14 años atrás. Ahora es diferente. Okay. Espero que sea diferente. Sí. Para mí fue duro. Fue duro ver la realidad de que no me iba a graduar con mis amigas. Ver que mi cuerpo estaba cambiando en relación a mis amigas. Todo el mundo, o sea, mis amigas están como que, un bebé, y ellas felices. Pero ellas no lo iban a tener en su casa. Ellas no lo van a tener. Y aparte, por ejemplo, si yo iba caminando en un supermercado o en un centro comercial, las personas, los adultos, me veían y veían que yo era una niña embarazada. Claro. Y mucha gente en ese entonces era muy, muy imprudente. No sé si ahora seguirá lo mismo porque no vivo en Ecuador. Pero la gente me miraba y me hacía comentarios y decían, ay, pobrecita, estás embarazada. No, qué pena, lo siento. Otras personas me decían, hoy al fin vas a tener una razón para vivir. Mi papá, eso le explotaba el cerebro. Y mi papá, me acuerdo que después de que cada persona me decía algo así, me decía, Andrea, a ver, espérate, mira. Nada de pobrecita. Tú vas a poder, tú estás sana, tu hijo está bien. Y cuando me decían que sí, que ahora vas a tener una razón para vivir, mi papá me decía, Andrea, esas mujeres que dicen que ahora tienen una razón para vivir son las mujeres que tienen hijos por las razones incorrectas, porque necesitan algo a que aferrarse. Yo te voy a interrumpir un segundo. Yo me acuerdo que de las primeras conversaciones que tú y yo tuvimos, me dijiste, no, es que mis hijos no son mi razón de vivir. Yo los amo y todo, pero yo no les puedo dar esa responsabilidad a ellos. Sí. No se me olvida. A mí no se me olvida. Sí, es interesante porque uno crece con esa cultura y yo entiendo por qué la gente dice eso. Yo entiendo por qué me decían eso. Yo entiendo por qué me miraban de la manera en que me miraban. Y yo no entendía, o sea, de ser una niña que simplemente, o sea, estoy ahí, que existo, a que me estén viendo como con pena, que me estén viendo como que me ha arruinado mi vida. Pero es que es parte de la cultura. Y hacer comentarios imprudentes. Sí. Gracias a Dios tuve mi papá. Eso es algo bueno. Y él me iba explicando conforme iba pasando el tiempo y logré terminar el colegio, o sea, el high school. Mi papá me guió, algunos profesores me ayudaron muchísimo, otros como que ese era el trabajo de ellos, entonces simplemente estaban ahí. La mamá del papá de mis hijos, ella también se preocupaba mucho por mi educación. Ella es profesora, entonces ella como que siempre me decía, no, tienes que terminar, mira, te voy a buscar una escuela en la que te ayuden a terminar. Entonces como que tenía ese apoyo. Sí, tuviste apoyo. Y mira, me gustaría que nos detuviéramos ahí un segundo, porque también quiero como recalcar varias cosas que creo que son muy importantes. Uno, yo entiendo perfectamente que todo mundo todos creemos que hay una edad perfecta para tener hijos, ¿no? 1. 2. Me gustaría que recalcáramos que
uno, no es que estemos apoyando que la gente joven tenga hijos, pero sí me gustaría que entendiéramos que si tenemos gente muy joven teniendo hijos es porque nuestra educación sexual está súper mal. No queremos culpar a esa persona individualmente cuando en nuestra sociedad ese es un tema súper tabú. No es culpa del adolescente nada más o de los papás nada más, es de toda la sociedad, porque para toda la sociedad hablar de sexualidad, de cómo cuidarte. Sabemos que la gente joven no piensa igual que un adulto, entonces lo van a hacer, sexo van a tener. Necesitas educar bien sexualmente a tus adolescentes para que no salgan embarazados. La solución de la mayoría de nuestros países latinoamericanos es no tenga sexo. O sea, se virgen hasta el matrimonio. Pero pues de eso sabemos que no va a pasar. Sí, creo que depende mucho de las creencias, de las religiones, también, de la cultura. Claro, es muy cultural. Creo que o sea, estoy de acuerdo contigo al 100%. Debería de haber una educación más abierta con respecto a eso, ya sea cual sea tu creencia, no importa, simplemente, sea cual sea tu creencia, educa a tus hijos. Yo, por ejemplo, a mis hijos siempre les digo, ustedes, o sea, hablamos acerca de la sexualidad y yo les digo que tener hijos en la adolescencia no es fácil. Y ellos me dicen, espérate, pero mira lo bien que vivimos. O sea, mira cómo estamos bien. ¿Por qué está tan mal? Entonces, pero si yo les digo, todo lo que tuviste que pasar para que estuvieran bien, ¿no? Y por momentos me da paz de que ellos lo vean así, porque ellos quizás no les afectó todo lo que realmente pasamos. Pero al mismo tiempo le digo, no, mira, eso pasó cuando tú eras chiquito. Esto fue por lo que pasamos. Ha sido muy, muy difícil. Realmente es un camino muy difícil. Porque tuviste que pasar, críticas de la gente que te estuvo criticando, y volvemos a lo mismo. Queremos culpar a la persona individual y pues lo mismo pasa también con los delincuentes. Queremos culpar al delincuente, pero no nos damos cuenta que también somos una sociedad donde uno pues no sabe si esa persona tiene necesidad. No sabe si no hay trabajo. No sabe si lo que sea, ¿no? Entonces, en lugar de querer culpar siempre a esa persona, también tenemos que voltear a ver nuestra realidad y nuestra sociedad. Y eso es un reflejo, ¿no? Tú tuviste que aguantar eso. Tuviste que aguantar al papá de tu hijo porque la sociedad te estaba empujando a que tenías que estar con él. No tanto la sociedad me estaba empujando a estar con él. Creo que yo estaba con él más por mis traumas y por lo que yo no tuve y ahora lo quiero tener. Sí. En ese sentido no tuve presión de seguir casada, de casarme y seguir casada por tantos años por medio de la sociedad. Lo que sí creo que lo que envuelve a la sociedad es la educación también mental, de la educación emocional, de poder abrirnos, de poder conversar de todas estas cosas y poder... ¿Sí me explico? O sea, sí pienso que la sociedad tiene mucho que ver en cómo manejar los traumas, en qué tan abiertos somos para conversar acerca de las cosas que nos hacen daño, en terapia, o sea, es siempre la comunidad. La comunidad. Es la sociedad, la comunidad. Yo no sentí la presión de seguir casada y vivir en un matrimonio infuncional. No lo sentí. No sentí esa presión, creo, de la comunidad, pero sí sentí esa presión de mí misma de acuerdo a mis traumas. Porque de acuerdo a lo que no tuve. Querías darle a tu hijo la familia completa. Exacto. No como la idea. Tenía la idea de lo que quería por las ausencias con las que crecí. Y con él, tú aguantaste golpes, aguantaste... insultos, amenazas, o sea, de todo. Realmente tenía un problema grande de adicción.
todo. Y todavía después de todo esto, que volvemos a lo de tus hijos, ellos no ven todo lo que tú tuviste que pasar porque hoy están bien, ¿no? Sí. Yo sé que tuviste otro hijo con él. Sí. Pero, por ejemplo, simplemente, o sea, devolviéndonos a cuando yo lo conocí a él y yo quedé embarazada, ajá, la razón por la cual yo escogí a esa persona que realmente, o sea, quiero que me pegue, me lleve a vivir con tu mamá. Sí, o sea, y me deje. Sí, ya lo quiero. Y no, ahorita me río, o sea, me río, pero realmente en ese momento fue brutal, brutal. Yo escogí a esa persona de acuerdo a mis traumas, a mis ausencias, a lo que yo creí que yo quería para mí. Sí. Y él también me escogió de esa manera, o sea, los dos nos escogimos. Tú tenías abandono de mamá y él de papá. Entonces nuestros traumas se unieron, tuvimos un hijo y nos escogimos de acuerdo a nuestros traumas. Claro. Y obviamente no funcionó. Lo intentamos. Creo que él lo intentó también. Claro. Pero al mismo tiempo no... Estaban muy jóvenes. Sí, estábamos súper jóvenes. Y crecimos... Aún así que teníamos los mismos traumas, crecimos con valores diferentes. Claro. Crecimos en casas diferentes. Claro. Para mí, ya más o menos cuando ya tuvimos a nuestro primer hijo, yo ya me di cuenta, yo dije, esto no va para más. O sea, esto no es la persona con la que yo me veo a futuro, pero tengo un hijo y anhelo tener eso que no tuve. Claro. Me acuerdo cuando ya estaba pasando por los meses de mi embarazo, o sea, me daba cuenta que ya él poco a poco me iba mostrando quién era, me daba cuenta de con quiénes yo realmente podía contar. Ya estaba siendo consciente de que ya me veía la barriga, porque no me creció la barriga hasta los 7 meses, o sea, 6 meses. Ya ahí comencé como que a sentir, ok, ¿sabes qué? Esto como que está pesado. Sí, traigo algo adentro. Sí. Y mi cuerpo sentía ya como él se movía y yo decía, ok, wow. Eso está sucediendo. Tengo un bebé adentro mío. La verdad es que conforme mi papá me iba explicando estas cosas, una cosa es la teoría de cómo él me lo explicaba, otra cosa es sentirlo. Mi hijo iba creciendo en mi vientre, yo iba creciendo como persona, tenía una relación que también estaba creciendo y funcionalmente. Muchas partes estaban creciendo, muchas piezas se estaban moviendo, hasta que, pues, ¿cómo te digo? O sea, me tocó crecer tan rápido. Simplemente me explota la cabeza, o sea, pensarlo, ahorita de pensarlo. Te escucho y me río y como que digo, ay, Dios mío. O sea, realmente tuve que pasar por todo eso. Pero, por ejemplo, en el momento en que yo tuve a mi hijo, yo no me sentí conectada inmediatamente con él porque yo no sabía qué es lo que es ser mamá. ¡Guau! Eso qué importante es. Porque, o sea, como dices, nadie sabe, no hay manual para ser mamá, ¿verdad? O sea, o para ser papá. No hay manual, pero igual a los 16 años, 17 años, peor. O sea, uno recién se está descubriendo uno mismo, que yo no me podía conectar inmediatamente con mi hijo. Muy aparte de que él nació prematuro, me lo quitaron inmediatamente, lo metieron en una incubadora como por no sé cuántas semanas y no tenía como que esa conexión inmediata con él. Me decían, sí, aquí está tu hijo. Y yo veía un bebé y yo decía, ok, ¿y ahora qué hago con este hijo? Entonces me decían, mira, tienes que ponértelo. Sí. O sea, suena chistoso, pero... No, dice mi mamá que cuando le entregaron a mi hermano, porque mi hermano es el mayor, dice que ella lloraba y decía, ¿qué voy a hacer con él? O sea, ¿qué hago con este niño? Sí, y mucha gente no te lo dice porque se sienten mal y dicen, no, o sea, como lo romantizan. Y sí hay personas que inmediatamente sienten esa conexión porque se han preparado mentalmente para tener un hijo. Pero yo no estaba preparada mentalmente, ni siquiera sabía cómo mi cuerpo estaba cambiando. Fue impactante. Me acuerdo que la enfermera me lo dio y me dice, ok, ahora sí, dale de lactar. Y lo agarró como un bebé en mis brazos y me bajó el brasier para darle de lactar.
yo ni siquiera tenía a las personas bien formados. Imagínate, o sea, mi cuerpo no estaba preparado para tener un bebé a esa edad. Que me decían, dale. Y yo, pero espérate, ¿cómo? ¿Qué? O sea, me decían, ok, mira, había una enfermera que sí fue muy buena. Ella me estaba enseñando. Pero había también otra enfermera que era déspota. O sea, era como que ella me veía y me decía, ¿cómo que no sabes esto? O sea, todo el mundo sabe esto, pero yo realmente no lo sabía. Entonces me decían, no tienes pezón. Y yo, ¿cómo que no? Sí tengo, aquí está. Sí. Pero no estaba formado, o sea, no le podía dar de lactar. Tan joven que eras. La verdad es que sí me frustré un poco porque no me salía leche y me dolía cuando le tenía que dar de lactar, porque una cosa es que con esa pompa que tienen, con esa máquina, te tratan de sacar y te succionen. Pero otra cosa es cuando el bebé te está succionando. Y yo quería darle, pero no me salía. Yo decía, ¿y ahora qué hago? Hay que darle algo. O sea, sí. Si no, sí. Y mi papá igual estaba ahí conmigo. La pediatra que era amiga de mi papá también, ella súper buena. Realmente cuidó a mi hijo como que si fuera su hijo. Ella fue la que se quedó las 3 semanas ahí al lado de él en la incubadora, asegurándose que todo esté bien. Y ella también me guiaba y tener ese apoyo, también ver las personas que no me querían apoyar para nada, o sea, personas desconocidas. Y eso es tan chistoso porque mi papá es doctor, entonces él tiene a todos sus amigos doctores y ellos me conocen desde chiquita. Ese, o sea, un paréntesis, porque ahorita me estoy acordando. Y me acuerdo que cuando me dijeron que ya me iban a hacer la cesárea porque estaba mal en una posición equivocada, todos los amigos de mi papá estaban ya listos para hacerme la cesárea y me veían desnuda. O sea, sí, pues y ellos me vieron chiquita. Entonces yo decía, ok, todos estos tipos me están viendo desnuda. O sea, los colegas de mi papá, porque ellos eran los que me iban a hacer. Pero es raro. Sí, era súper raro. Y yo decía, ay, ok, porque ya no era una niña chiquita. ¿Se me explicó? Entonces sí tenía como que muchos pensamientos, muchas confusiones. Ok, cerramos paréntesis. Bueno, sentí el apoyo. Después cuando ya estaba con mi hijo dando de lactar, sentí el apoyo de los colegas de mi papá, que son amigos de mi papá. Y fue desde ahí, literalmente, siento como que, ok, me dijeron, ya, puedes irte a tu casa con tu bebé. Y yo decía, ok, ¿qué voy a hacer? O sea, tuve mucho apoyo, entonces sí tenía la cuna, tenía todo preparado. Mi hijo nació prematuro, entonces nació antes del baby shower. Entonces mis amigas, como yo era la única que iba a tener un hijo, me prepararon todo, me dieron todos los regalos, organizaron todo, me ayudaban. Entonces, fue muy chévere y todo, pero al mismo tiempo me acuerdo de llevármelo a la casa y decir, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago? Yo estaba con el papá de mis hijos. Él se vino a vivir con nosotros por un par de meses, pero mi papá todavía tenía la carga de mis hermanos. O sea, imagínate, mi papá ya no tenía 4 hijos, tenía 6. Tenía 7 con el bebé. No, 6 con el bebé. O sea, éramos los 4, el papá de los niños y el bebé. ¿Y tú? Ah, sí. Por eso, 6. Eran 6, sí. Güey, no sé contar. Chale. Nah, tranquila. Y trabajo en... Está bien, cortamos esta parte. Trabajo en computadoras de que nadie sepa. No. Entonces, éramos 6 y mi papá sí me dijo, Andrea, yo te puedo mantener a ti, puedo ayudarte un poco con tu hijo, pero no puedo ir a otra persona. Entonces... Este muchacho no trabajaba. No trabajaba. Él era un año menor a mí. Es un año menor a mí. Estaba metido en drogas. Él quería seguir saliendo a fiestas. Claro. Él tenía el hijo como para... como para decir, ok, soy papá, pero no sé cómo ser papá. Y tampoco lo culpo, porque éramos súper jóvenes. En ese entonces pero no lo culpo. Pero sí quiero que hagamos eso, güey. Remarquemos. Tú no lo culpas, pero si tú hubieras sido la que estuviera metida en drogas, está de fiesta y todo, a ti te hubieran culpado. Si invertimos los papeles... Porque hay el estereotipo a él lo estás justificando, pero si hubiera sido tú la que está haciendo todo eso, a ti no te hubieran justificado. Sí, a lo mejor no. Lo más seguro es que no. Pero bueno, no nos vamos a poner aquí pero sí me gustaría que lo marcáramos. Sí. Ahora, él estaba metido en todo esto. Tú ya sabías que esa relación no iba para ningún lado.
se viene una oportunidad para ti de venirte a Estados Unidos. Sí. Te reencuentras con tu mamá, que es algo muy fuerte. ¿Cómo fue para ti ese lapso? Cuando ya tuve a mi primer hijo, nos reconectamos con mi mamá. Mi mamá apareció y dijo, ¿saben qué? O sea, no he podido estar aquí con ustedes todos estos años, pero como todos son menores de 18 años, vénganse para Estados Unidos, porque hay una ley que dice que todos tus hijos que sean menores de edad, no sé si esa ley siga, así que no me... Creo que ahora es a los 16, no hasta los 18. Pero bueno, no sé cómo sea esa ley, así que no me tomen la palabra, pero esto es lo que yo recuerdo. Decían que todos sus hijos menores de edad se vuelvan automáticamente ciudadanos, entonces mi mamá dijo, vénganse para acá. Y no fue así de la nada, sino que mi papá fue el que contactó a mi mamá cuando todo esto estaba sucediendo. O sea, cuando mi papá me dijo, Andrea, no puedo mantener a toda esta gente en la casa. Mi papá se dio cuenta que él no iba a poder ayudarnos. O sea, y mi papá le dijo, mira, ¿sabes qué? La contactó a mi mamá y le dijo, mira, necesito tu ayuda, necesito que empieces a enviar dinero. O sea, después de 15 años... Claro. Mi papá contactó a mi mamá y le dice, mira, ¿sabes qué? Tienes que ponerte las pilas, en otras palabras. Entonces mi mamá le dijo, mira, yo no te puedo enviar dinero, pero ellos pueden venir a sacar su ciudadanía para una mejor oportunidad. Okay. Entonces fuimos yo fui la primera que me vine para acá. Yo tenía 17 años. Cruzamos los dedos para que me salga mi ciudadanía antes de que cumpla los 18, porque si no, no me iba a poder hacer ciudadana, sino que solamente residente y después tenía que ir por otro proceso. Literalmente todo funcionó para que me salga mi ciudadanía. Al mes antes de que cumpla 18 años me llegó todo. Sí, fue una locura. Yo me vine a los 17 años. Yo dejé a mi hijo por 8 meses. O sea, él tenía menos de un año cuando tuve que dejarlo y fue una decisión muy, muy difícil. Perdón, no, me equivoqué. La primera vez solamente vine por 2 meses a sacar mi ciudadanía, lo cual es muy inusual porque créeme que ese proceso no toma 2 meses. No, toma 6. Ahora toma muchísimo más. Todo sucedió para que yo tenga que venir para acá. Todo Tú se dio. Tenías que venirte. Sí, o sea, todo sucedió. Para mí fue una bendición muy grande. La primera vez que vine, dejé a mi hijo por 2 meses. Sí. Él tenía 8 meses de nacido. Lo tuve que destetar, así como decimos en Ecuador, porque él estaba literalmente todo el tiempo pegado a mí porque le estaba dando de lactar. Y fue muy duro. 2 meses yo me quería volver loca. O sea, yo decía, ya no aguanto más, quiero mi familia, quiero regresarme. Para el colmo, me mudé durante un tiempo que acá oscurece a las 5 de la tarde. Y decía, yo no puedo vivir acá, solamente voy, saco mi ciudadanía y me regreso. Eso fue lo que literalmente hice. Saqué mi ciudadanía, me regresé. Pero durante esos 2 meses me conecté con mi mamá. Fueron 2 meses en los cuales yo estaba sola con ella y con su esposo y sus hijas. Pero teníamos muchas conversaciones en las noches. Recuerdo que le hice muchas preguntas con respecto a por qué ella se fue. Eran preguntas que ya tenía repasadas en mi cabeza. Claro. Y también tenía una esperanza de recibir una respuesta, una expectativa para esas respuestas. Que cuando ella me daba sus respuestas, nada tenía sentido. Y ahí fue que me di cuenta, ella no está bien. Ella ha tenido sus problemas, ella ha tenido sus traumas. Ella no me va a dar la respuesta que yo quiero tener. En ese entonces tenía 17, 18 años. También estaba pequeño, o sea, estaba súper pequeña, ya no tanto como una adolescente, pero todavía estaba creciendo, estaba tratando de entenderme. Joven. Sus respuestas no tenían sentido. Y ese fue el momento en que acepté y dije, ella no me va a dar las respuestas que yo quiero. Te resignaste ahí. Sí. Que ella nunca iba a ser esa mamá que tú esperabas. Que yo anhelaba. Que yo anhelaba desde pequeña. Que me faltaba creciendo. Ahí fue que me di cuenta en que tuve muchos roles maternales. Las mamás de mis amigas, que aún hablo con ellas. Mis tías, que ahora las veo y créeme que me muero de amor porque entiendo el amor que ellas tenían hacia nosotros. Acepté esos roles. Y hasta ahora sigo siendo adoptada por mamás. Claro. O sea, hasta ahora de grande. O sea, tengo acá una abuelita. O sea, que literalmente le decimos que es nuestra abuelita adoptiva.
y ella es nuestra figura materna hasta ahora. ¿Se me explicó? Entonces, acepté eso. No, en ese momento no lo podía procesar al 100 porque estaba preocupada por mi hijo que estaba ahí en Ecuador. Yo decía, lo dejé con el papá. ¿Y el papá andaba? Súper... O sea, fue un error. El papá andaba de fiestas. Mis amigas de allá me llamaban, me decían, oye, ¿con quién dejaste a tu hijo? Mira que este está de fiestas, que lo deja con la mamá, que lo deja con el amigo. Mi cabeza ya me está explotando y yo decía, ok, ya quiero regresar, quiero ir a recoger a mi hijo y quiero estar tranquila. Entonces te regresas. Me regreso. Me acuerdo que cuando regresé, yo dije darle una sorpresa al papá de mis hijos de que, estaba aquí. El tipo estaba todo deprimido, tirado en una cama, borracho o fumado, no sé cuál es de las dos, pero sí. no estaba ahí. Mi hijo estaba con mi papá una noche porque mi papá sí chequeaba, o sea, iba a ver si es que si mi hijo estaba bien. Qué miedo. Mis hermanos, que realmente son los mejores tíos y tías, súper preocupados siempre por mi hijo. Lo llamaban al papá, a la abuelita para ver, ¿qué ha pasado con mi hijo? Súper pendientes. Entonces yo regreso y veo como que dijo, miércoles, esta es la realidad. Esta es mi vida. Él es así. Esto no va a cambiar. Yo lo intenté por 8 meses. Ahí fue que me quedé en Ecuador 8 meses. Y dije, no sé, esa no es la vida que yo quiero. Y después me doy cuenta que estoy embarazada otra vez. Entonces, a lo que le voy a decir al papá de los niños, mira, estoy embarazada. El man como que se asusta y me dice, ¿estás loca? No podemos tener otro hijo. Y le dije, mira, yo no creo en el aborto. O sea, por creencias, lo que sea. O sea, yo realmente no soy partidaria del aborto. Le dije, mira, yo lo voy a tener. ¿Sí? Esta es mi decisión. No te tienes que hacer responsable de él si no quieres, porque esta es mi decisión. Pero simplemente te dejo saber que estoy embarazada. Tengo 3 meses de embarazo. Y hagamos un plan. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, yo le dije, mira, si tú te puedes hacer cargo de nuestro primer hijo, perfecto. Yo me haré cargo del segundo. Yo me acuerdo perfectamente que le dije eso. Y él me dijo, no, ¿cómo vas a creer? Que no sé qué. Le digo, sí, mira, está bien. Yo sé que yo voy a organizar las cosas como sea. No, algo va a suceder. Sí. Algo tiene que suceder. No necesito que también me apoyes económicamente con el segundo si no quieres. Sí, exacto. Entonces... Él habló con su mamá y la mamá no estaba convencida porque para eso la mamá sí nos estaba apoyando mucho económicamente. Nosotros nos fuimos a vivir con ella. Claro. Ella nos apoyaba económicamente. Entonces, nuestros papás realmente tenían la responsabilidad económica de nosotros. ¿Sí me explico? O sea, y es que para ellos era otro. Sí, claro, exacto. Para ellos era como, ¿cómo? Sí. O sea, ya. Entonces, yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo sé que esta es mi responsabilidad y yo me tengo que hacer cargo. O sea, ya ustedes nos han ayudado suficiente con nuestro primer hijo y ya nos tenemos que poner las pilas. La mamá de él no aceptó eso. Me trajo a un doctor para que no tenga el hijo y realmente sentí la presión de que sí, que te ponemos la inyección de aquí, de allá. Y yo no quería. O sea, sentía que no respetaban mi decisión de querer, de decir, ¿sabes qué? Yo voy a tener a este segundo hijo, sea lo que sea. Entonces yo le conté a mi papá obviamente no estaba feliz. Porque dice, bueno, ya el primero está bien, pero el segundo como que, ya. Claro. O sea, como que, ¿qué está pasando? Sí. ¿No? Y con respecto al cuidarse, yo vivía tan estresada, tan ansiosa, tratando de hacer que esta familia funcione, que ni siquiera me ponía a pensar de que podía quedar embarazada. O sea, vivía en tanta presión y suena tan absurdo para muchas personas, pero yo realmente vivía en mi propio mundo tratando de hacer que un matrimonio funcione. No quedé embarazada para amarrarlo a él ni nada de eso. Yo no quería tener más hijos. Yo decía con uno suficiente, no, pues sí. Pero el cuidarme no era mi prioridad. No estaba pensando en eso. Y volvemos a lo mismo. No estabas pensando en eso porque tenías 16, 17 años. A eso lo anda pensando un adulto que ya está pensando en las consecuencias de sus actos. Un adolescente no siempre piensa en esas cosas. Entonces, tu cerebro de adolescente obviamente no se estaba yendo tan lejos. Lo único que quería era lo
quería arreglar lo inmediato y lo inmediato era, quiero hacer que esta relación funcione porque ya tengo una familia. Sí, y por ejemplo, cuando tuve a mi primer hijo, no lo entendía, mi cuerpo estaba cambiando. Después, el postpartum, o sea, cuando uno... Postparto. El postparto de... Eso también fue brutal, porque mi cuerpo se tenía que volver a hacer, a recuperar. Bueno, pasaron esos meses, me recuperé, mi cuerpo se recuperó, mi cuerpo no era el mismo, bajé muchísimo de peso, literalmente pesaba 100 libras porque estaba dando de lactar, porque andaba estresada, porque tenía tantas cosas encima. Bueno, en fin, la cuestión es que después de que yo decidí tener a nuestro segundo hijo, yo le dije a mi papá, le dije, mira, yo aquí no voy a hacer nada, me tengo que ir. Y te vienes. ¿Y sabes qué? Yo no sé, fue literalmente... No digo que un día me levanté y dije, me voy a ir. Fue algo que pensé como unas 3 semanas y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y literalmente el día siguiente sí dije, me tengo que ir. Aquí no voy a hacer nada. Claro. Entonces lo hablé con mi papá porque ya no tenía el apoyo de ellos para tener al segundo hijo. Y entonces hablé con mi papá y mi papá me dijo, sí, está bien, yo te puedo apoyar. Dime qué puedo hacer. Y yo le dije, necesito que te quedes con Juan Andrés, o sea, con mi hijo. Porque no, porque no me lo puedo llevar. Ajá, para los que no saben, ven, no puede. O sea, tú eras ciudadana, pero tu hijo no tenía. Sí, entonces. No era legalmente posible para ti traértelo. Exacto. Como él se me vino nada. El plan era que él nazca acá. Claro. Como él se me vino prematuro no pudo nacer acá. No pudo nacer acá. Entonces, ahora yo tenía que hacer el mismo proceso que mi mamá hizo conmigo, con él para podérmelo traer. Que venirte aquí pero primero. Yo tenía que venirme para acá y empezar el proceso acá. Sí. Entonces, yo le dije a mi papá, mira, necesito tu ayuda, necesito que te quedes con mi hijo. Yo no lo voy a dejar con el papá porque ya 2 meses me enseñaron muchísimo. Y papá me dijo, mira, Andrea, yo tengo que trabajar porque acuérdate que todavía tengo a tus hermanos y tus hermanos todavía dependen de mí. Pero habla con tus hermanos para que ellos te ayuden. Y así te vamos a ayudar todos. O sea, yo voy a seguir proveyendo, pero tus hermanos tienen que ayudarte. Eso se me hace increíble, güey, que todavía tus hermanos quedan todavía más jóvenes que tú. Sí, bueno, ya en ese entonces yo tenía 18, pero mis hermanos tenían mi edad. Tenían 16 años. 15, 13. Wow. Entonces, yo hablé con mis hermanos y dijeron, sí, nosotros nos quedamos con Juan Andrés, con nuestro sobrino. Pero ellos tampoco sabían qué era lo que implicaba. Pues si apenas estabas aprendiendo tú, imagínate ellos. Entonces, pero lo hicieron. Sí, lo hicieron y ellos no lo veían como el rol de papá o mamá porque pues ya estaban cuidando a su hermanito chiquito. O sea, era su hermanito. Como nunca tuvimos un hermanito chiquito porque todos éramos seguidos y crecimos juntos. Esa fue la interacción. Y créanme que yo estoy súper agradecida con mis hermanos por eso porque... Yo me acuerdo la paz que yo sentía al estar acá, a pesar de que yo extrañaba a mi hijo, yo lloraba. Mira, tuve una depresión horrible. ¿Cómo no? Y embarazada. Embarazada. Sí, pero por dentro sentía una paz de que estaba con mis hermanos. Ellos me enviaban videos de cómo lo ponían a bailar. Veía a mi hijo feliz, tenía una paz tranquila. Una paz tranquila. Borra eso, por favor. No. Estaba tranquila. Sí. No, mentira, no tienes que borrar, no me importa. Entonces, sentía mucha paz. Tenía mucho apoyo de mi familia. Nosotros crecimos súper unidos. Y eso fue algo que mi papá nos inculcó. Cuando yo me vine para acá, yo estaba embarazada y me dediqué a trabajar. Trabajé, o sea, como... Trabajaba todo el día, literalmente. Pero estaba embarazada, entonces tenía muchas limitaciones. Yo empecé trabajando en el mall, en esos kiosquitos, en esas islitas, vendiendo cosas. Y me acuerdo que trabajaba... ¿Y no sabías inglés? También quiero recalcar que no sabía nada de inglés. Bueno, sabía como que... Hola, ¿cómo estás? Ay, Andrea. Sí, o sea... Sí, sabía... Lo súper básico. Porque también quiero que la gente entienda... Que tú también te viniste no solo adolescente, pero pues no era como que tú venías hablando inglés. No sabía nada. Y aparte en este estado hay... Sí. Hace 14 años no había casi ningún hispano. Entonces, no era como que me podía ir a trabajar
a un lugar donde solamente hablan español y sentirme más cómoda. No. Al lugar en el que empecé a trabajar embarazada era un lugar donde habían de israelitas. Entonces ellos hablaban inglés mucho. Inglés más o menos, su propio idioma. Entonces yo dije, ok, esto es brutal porque realmente estoy forzada a hablar inglés. Te obligaste. Me obligué. Claro. Y sabes que ellos fueron tan buenos. También otra bendición fue que ellos fueron súper buenos conmigo. Ellos me abrieron las puertas y confiaban en mí plenamente. Confiaban en mí, me dejaban su negocio y me dejaban que yo te estuvieras a cargo. Sí, que yo esté a cargo de él. Entonces sentí muchísimo el apoyo de ellos. Me acuerdo que ellos me hicieron un script para lo que yo tenía que decirle a las personas en inglés y poder venderlo. Te lo ponía. Me lo escribía en un papel o me lo enviaban. Sí, entonces me enseñaban inglés y fue... Porque no encuentras eso siempre. No siempre encuentras personas que quieran enseñarte Pero es que si no te atreves a ponerte allá afuera o a buscar, nunca vas a encontrar. Exacto. Tienes que buscar para encontrar, ¿no? Y por ejemplo, la razón en ese sentido, mi mamá sí me empujó bastante. Mi mamá me empujó bastante a salir de mi área de confort porque ella ya había inmigrado para acá. Entonces ella sabía que si ella no se empujaba, te quedabas atrás. En fin, la cuestión es que empecé a trabajar. Yo trabajaba de 4 de la tarde hasta las 9 de la noche que cerraba el mall, que eran las horas como que más busy, más ocupadas. Y en las noches yo no podía dormir porque estaba embarazada, no sé por qué, no sé, las hormonas, no podía dormir. Entonces dije, ¿sabes qué? Necesito seguir enviando dinero a Ecuador para mantener a mi hijo. Me voy a buscar un trabajo en la noche. No, es mentira. No. Wow. No, me voy a buscar un trabajo en la noche y empecé a trabajar en Wendy's. Sí. No estoy diciendo nada. No, entonces empecé a trabajar en Wendy's y entonces trabajaba de 4 de la tarde a las 9 de la noche en el mall, de ahí de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana en Wendy's. Entonces tenía un horario así full. Embarazada, pero no se me notaba. Entonces por eso pude conseguir el trabajo en Wendy's. 8 meses estuviste... Bueno, mientras... Estuve más o menos unos 6 meses así, trabajando. Entonces trabajaba, en las mañanas me levantaba a ayudarle a mi mamá con sus hijas, iba a trabajar, regresaba en la noche. O sea, era súper monótono. 6 meses. Y trabajar en Wendy's, o sea, realmente mil respetos a las personas que trabajan en las cocinas, limpiando. Claro. Me tocaba lavar platos. Al inicio el señor me quería poner para recibir las órdenes en el drive-thru. Sí. Pero yo no entendía nada. No. Entonces, yo le decía, no les escucho. No le iba a decir no le entiendo porque como que yo dije, me va a botar. Claro. Le decía, no, sabes que no les escucho. Entonces me mandaron a lavar platos, a trapear. Y yo estaba embarazada. Y solamente habían 2 personas que hablaban español y todos hablaban inglés. Entonces también forzada a hablar en inglés. Después el señor se dio cuenta que estaba embarazada y me comenzó a reducir las horas. Claro. Y yo le dije... Eso es discriminación. No me puedes discriminar porque estoy embarazada. Si yo puedo hacer el trabajo, me tienes que dar las horas. Entonces él como que escuchó discriminación y el man como que me puso otra vez en el Eso es en muy el horario. Bueno que haya sido... Es que pues yo te conozco y yo sé que eres muy vocal. Y la verdad es que si uno no habla, si uno no alza la voz, pues sí te pueden... Sí. Y eso es simplemente decir... O sea, pararte por ti mismo. O sea, sacar la cara por ti mismo. Sí. Y... Bueno, en fin, trabajé... Tú que viniste a aprender esas cosas forzadamente, imagínate. Sí, por eso. Y es que yo también, por ejemplo, en ese caso, yo decía... ¿Y cómo te pones al tú por tú con tu jefe, güey? Y tú sin hablar bien inglés. Yo ni me acuerdo qué le dije. Me acuerdo que... O sea, me acuerdo que busqué en internet. Créeme que te entendió. En internet busqué ciertas palabras y le dije. Súper bien. Y ya el man me dio otra vez mis horas. Y ya, más o menos cuando ya tenía unos 8 meses de embarazo, yo ya no podía más. Ya no podía más. Yo decía, ¿sabes qué? Ahora sí estoy súper cansada. Yo trabajaba todos los días, de lunes a domingo, o sea, todos los días. Y hacía lo mínimo para
para pagar mi seguro del carro, mi gasolina, y ahí les enviaba lo que necesitaban para los tarros de leche, pañales y lo que ellos necesitaban. Porque mi papá aún así tenía a mis 3 hermanos que ¿sí me explico? O sea, sí. Entonces, para esto el papá de los niños estaba en rehabilitación. La parte 2 en nuestra próxima edición.